La autoestima es la valoración positiva o negativa que cada persona hace de sí misma. Es decir, es la percepción que tenemos acerca de nuestras propias debilidades, pero también de nuestras propias capacidades y fortalezas. ¿Quieres saber más acerca de este concepto y aprender así a potenciar la autoestima de tus hijos e hijas o de tu alumnado? Pues quédate conmigo porque ha llegado al taller indicado. Comenzamos. Hola familias, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antonio y soy técnico de familia en el SAF. Para todos aquellos que os unís por primera vez, tanto aquellos que ya nos venís siguiendo de anteriores vídeos y talleres SAF, os doy la bienvenida a este nuevo ciclo de talleres online. Dicen que uno de los mayores éxitos en la vida es la aceptación de uno mismo. Sabemos que las personas pueden tener una autoestima alta o baja y que esta no solamente depende del individuo, sino que también va a variar en función de las diferentes situaciones que enfrentamos. Por ejemplo, una persona puede tener alta autoestima en su trabajo, en sus relaciones personales, pero no tanto a la hora de practicar un deporte, por ejemplo. Y al contrario ocurriría lo mismo. Una persona con baja autoestima puede sentirse inferior en algunas situaciones, pero no necesariamente en todo tipo de situaciones. Llegados a este punto te preguntarás, ¿y qué implica o cómo nos condiciona realmente tener la autoestima alta o baja? Bueno, pues a día de hoy sabemos que aquellas personas que creen que tienen potencial o que se ven capaces se involucran en objetivos más desafiantes, son más perseverantes y además muestran un mayor compromiso a la hora de tomar la iniciativa en aquellas actividades que les resultan de interés personal. De la misma manera, alguien con una baja autoestima también va a estar condicionado a la hora de relacionarse con otras personas y además consigo mismo. Por ejemplo, veo una persona que me parece atractiva pero no me acerco a hablarle porque pienso que no valgo lo suficiente. O ¿para qué voy a aplicar a ese puesto de trabajo si seguro que hay un montón de gente muchísimo más preparada que yo? Todo esto son mensajes, tanto los buenos como los no tan buenos, que vamos aprendiendo y que vamos interiorizando desde edades bastante tempranas. Por ello es tan importante la manera que tenemos de comunicarnos con los demás, especialmente con aquellos más pequeños, con los niños. Así que si actualmente tienes un rol de educador, seas padre, madre, docente, entrenador, hermano mayor, amigos o familia extensa, está en tu responsabilidad el cuidar cómo corriges, cómo criticas y cómo refuerzas a las personas que tienes a tu alrededor. Es por ello que en este taller vamos a trabajar sobre dos puntos principales. Por un lado, vamos a aclarar algunas ideas básicas en torno a los conceptos de personalidad, de autoestima, de la familia y el amor incondicional. Y en segundo lugar, vamos a ir viendo una serie de orientaciones prácticas para aplicar en el día a día. Aquí vamos a hablar sobre todo de las comparaciones, de las etiquetas, del perfeccionismo, de la forma en que comunicamos con nuestros hijos e hijas, de las expectativas familiares y hasta incluso vamos a mencionar un poquito la práctica de la gratitud. Te recuerdo que este es un taller que aplica para cualquier edad y que aunque inicialmente parezca que mencionamos ejemplos de la crianza de niños y niñas, estas orientaciones realmente puedes aplicarlas con tu pareja, con tu familia o en tu círculo de amistades. ¿De dónde viene el concepto de autoestima? Te preguntarás, ¿cómo se forma? Bueno, pues como ya hemos dicho, el concepto viene del feedback que vamos recibiendo desde nuestro entorno, principalmente desde la familia, ¿no? Desde que somos pequeños. La autoestima de nuestros hijos se va a ir formando poco a poco en función de los comentarios que les hacemos, los afectos que les damos, nuestra manera de educarlos, el apoyo, por ejemplo, que tiene nuestro. Y es en esa infancia y en esa adolescencia donde les tenemos que educar para que sean personas autónomas, es decir, para la autonomía, para que tengan una imagen positiva de sí mismos o para que confíen en sus capacidades y en su criterio, a pesar incluso de los errores que puedan cometer. Como adultos tenemos una responsabilidad sobre aquellos a quienes hemos educado, ya que en base a lo que hayamos presionado, lo que hayamos dejado libre, lo que hayamos potenciado, criticado o por lo que les hayamos valorado, hemos ido construyendo de manera directa o indirecta la autoestima de nuestros hijos e hijas. Por supuesto, en esta afirmación también tenemos que tener en cuenta los componentes genéticos o el entorno, ¿no? El resto de personas de influencia sobre estos menores, como por ejemplo profesores y profesoras, hermanos mayores o el resto de la familia extensa, que de alguna manera también van moldeando poco a poco su personalidad. Sin embargo, no podemos negar que hasta los 12-13 años, donde más tiempo suelen pasar nuestros hijos es en casa con los padres, por lo que este es uno de los entornos donde tenemos que ir potenciando todos estos aspectos relacionados con la autoestima. Ahí es donde va a residir nuestra responsabilidad como educadores. Ahora tengo una pregunta para vosotros. Si nosotros no asumimos la responsabilidad de proteger la autoestima de nuestros hijos e hijas o de nuestro alumnado, ¿quién creéis que lo va a hacer? En este punto te pueden asaltar un montón de dudas, porque es completamente normal pensar en todas las dificultades que suponen determinadas situaciones o comportamientos
comportamientos de tus hijos o de tus alumnos. Que si es muy inquieto, que si tengo que estar pendiente de ella todo el día, que si me interrumpe la clase todo el tiempo, que si me contesta todo lo que le digo, que si se porta mal con otros niños, que si se pelea con su hermano, que si me ignora todo el rato, que si es un niño complicado, que si solo mira por su interés, etcétera, etcétera, etcétera. Educar es una tarea desgastante y que requiere de mucha energía por parte de los adultos, por lo que es completamente normal sentirse harto o harta frente a este tipo de situaciones. Y no pasa nada por tener este tipo de ideas durante la crianza, tampoco tenemos que sentirnos culpables de ello. No obstante, y aunque tengamos este tipo de pensamientos, es importante que no los verbalicemos a nuestros hijos e hijas, y aún menos de una manera impulsiva, con violencia de por medio. A nuestros hijos lo que les tiene que llegar son alternativas y soluciones. Oye, ¿de qué manera podemos resolver este problema? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Dime cómo te estás sintiendo en este momento. ¿Qué podría cambiar yo por mi parte? ¿Quieres que busquemos ayuda externa? Es decir, buscamos la manera de acompañar ese problema y lo hacemos de manera incondicional, porque esa es la única forma de educar con amor y desde el respeto. Aquella persona que se siente y que se sabe querida allá donde está, simplemente por el hecho de ser hijo o de ser persona, va a tener una mejor autoestima. El problema es que a menudo asociamos ese amor al éxito, es decir, a cuando nuestros hijos hacen las cosas bien, cuando recogen sus juguetes, cuando se portan bien en clase, cuando sacan buenas notas en el colegio. Sin embargo, todo esto hace que nuestros hijos e hijas vayan asociando el recoge tus juguetes, que así te quieren y te dan más cariño, o no te portes mal, que si no se enfadan y te castigan. Es decir, hacen esa asociación de tengo que ser bueno para recibir amor a cambio, y además tengo que evitar ser malo porque eso implica la pérdida de la confianza o del amor por parte de la otra persona, que en este caso sois los padres. No obstante, ten en cuenta que a largo plazo este tipo de apego y de vínculo después se generaliza a otros tipos de relaciones, como por ejemplo las relaciones de amistad, las relaciones de pareja o incluso nuestras relaciones laborales. Por ejemplo, que mi pareja me dice que no le gusta esa falda, bueno, pues me la quito para que no se enfade. O que mi pareja me dice que no me vaya con mis amigos a ver el partido. Ojo, que cuando yo estaba en casa y mi madre me decía que no me fuera, me ponía una cara hasta los pies y luego estaba todo el día sin hablarme. Pues me lo voy a pensar 2 veces. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Qué puedo hacer? Te estarás preguntando. Bueno, pues la alternativa va a ser expresar amor sin un motivo que necesariamente lo justifique. Es decir, que la expresión de amor o de afecto no vaya tan asociada a situaciones en las que los niños estén haciendo las cosas bien, sino más a situaciones que tengan que ver con su forma de ser y con sus valores, y no tanto con los logros que van consiguiendo. Por ejemplo, si tu hijo llega a casa con una calificación de sobresaliente en matemáticas, no se trata de ignorarle o de no decirle nada, sino que en lugar de decir qué bien, qué orgullo hijo, estoy súper feliz por ti, reformules un poquito tu elogio para que sea él mismo quien sienta ese orgullo de sí mismo. Por ejemplo, puedes preguntarle, oye, pues qué bien que has obtenido esa nota y qué has hecho para conseguir una nota tan buena. Es decir, hazle ver a tu hijo que es él quien tiene que sentirse orgulloso por lo que ha conseguido, para que él o ella de alguna manera relacione sus esfuerzos con su propia seguridad y no tanto con la tuya. Esto hará que tus hijos se sientan aceptados y apoyados en casa y que ese amor y que ese afecto vaya asociado no tanto a hacer las cosas bien, sino al hecho de ser y estar. Un niño o niña con baja autoestima es un niño vulnerable, o lo que es lo mismo, es incapaz de seguir su propio criterio individual, porque a menudo suele desconfiar de él mismo o de ella misma. Esto puede dar lugar a la creación de vínculos con otras personas o amigos con un estilo más dominante al suyo propio. Claro, en esta situación, si nuestro hijo o hija acaba con un grupo de amigos referente y que le hacen bien, pues no tendremos ningún problema adicional. Mira qué bien te haces amiga, que siempre te ayuda a hacer los deberes, o mira qué bien que te juntas con fulanito, qué buena persona que es. Si siguen el criterio de un líder positivo, pues no tendremos inconvenientes mayores. No obstante, cuando no ocurre esto, puede que nuestros hijos no corran esa misma suerte. Y por tanto, así luego es bastante común encontrarnos con situaciones de, pues mi hijo siempre acaba con amigos que se aprovechan de él, o siempre acaba con personas que le acaban influenciando de mala manera. Por ello es tan importante potenciar su autoestima desde edades tempranas, porque gracias a ello también van a aprender a tomar decisiones por su propio criterio y no tanto por el criterio de los demás. Pero ¿y de dónde viene ese criterio? ¿En qué consiste? Bueno, pues el criterio de un niño está formado principalmente por todos aquellos valores que conforman su manera de ser y de actuar. Y normalmente se adquiere, como ya estaréis intuyendo, a través de la educación que recibe en su entorno cercano, donde se incluye efectivamente la familia.
Esta idea que mencionábamos va muy en la línea con el primero de los aspectos a tener en cuenta en el fomento de una sana autoestima, y ese es el concepto de obediencia. Aunque pueda sonar un poco contraintuitivo, ser obediente o tener un hijo que siempre obedece a la primera puede estar perjudicando a la autoestima de tu menor. Pero ¿y cómo puede ser eso posible? Si que mi hijo me haga caso a la primera es lo mejor que me podría pasar en casa, ¿no? Te estarás diciendo. Bueno, aquellos niños que a ti como padre o como madre te dicen que sí a todo y que no negocian contigo, tienes que saber que muy probablemente hagan lo mismo en su círculo de amigos. Es decir, que cuando tengas niños en casa que te lleven la contraria, que son negociadores, que son complicados y que dificultan esa puesta en marcha de límites y normas, que no cumplen nada, pues incluso puede ser algo positivo, porque si existe un lugar donde nuestros hijos tienen que aprender a negociar, a llevarnos la contraria y a defender sus opiniones, es precisamente en casa, con la familia. Si esto no lo aprenden en casa, tampoco lo van a aprender a hacer con los amigos. Por ello, si luego se cruzan con un líder negativo, por ejemplo, que diga vamos a fumarnos un porro, pues nos fumamos ese porro. O vamos a coger el coche después del botellón, pues nos montamos en el coche después del botellón. Es decir, llevarán a cabo una conducta de riesgo porque no habrán aprendido a decir que no, o a priorizar sus intereses personales, o a enfadarse con quien sea necesario cuando algo no les guste. Por ello, es tan importante que desarrollen todas estas habilidades comunicativas desde casa. Ya sabemos que este tipo de hijos o hijas a priori son más complicados, así que la próxima vez que tu hijo coja una rabieta o que tu adolescente se confronte con ciertas normas de la convivencia, no te preocupes. Piensa que esta es una energía que estás invirtiendo para enseñar a discutir, para enseñar a negociar, para enseñar a defender su criterio, a validar su postura, a una persona que luego lo va a tener que hacer en la calle. Así que si tienes un niño movido, que es activo, una niña que tiene muchas ideas, que quiere llamar la atención, que quiere participar, que quiere llevarte la contraria, y cuando son adolescentes aún más, pues te recomiendo que interpretes esto como qué bien, parece que está desarrollando su personalidad, y que aproveches esos momentos para validar sus emociones, para explicar qué cosas no son negociables en casa, para explicar en qué parte llevan razón o incluso qué concesiones podemos hacer nosotros como padres o educadores. Un segundo aspecto a trabajar en esta mejora de la autoestima de nuestros hijos e hijas y adolescentes son las comparaciones y las etiquetas. Con lo ordenada que es tu hermana y mira tú siempre qué desastre de habitación que tienes. A tu hermano nunca le tuve que decir que se pusiera a leer y a estudiar y contigo sin embargo tengo que estar todo el día detrás de RQR. Bueno, ¿te suenan estas expresiones? Los niños van elaborando una imagen de sí mismos en función de lo que les trasladamos con nuestras palabras. Y también sabemos que por lo general a las personas nos es mucho más fácil darle más importancia a las críticas que a los reconocimientos. Por ello es importante que cuidemos nuestro discurso a la hora de hablar a nuestros hijos e hijas sobre sus acciones y capacidades, ya que es súper fácil caer en la comparativa con los hermanos, con el otro progenitor, con los vecinos, con los primos o con los compañeros de clase. Por tanto, evita las comparaciones con tus hijos o con tus alumnos, ya que nos hacen tener la sensación de que tenemos que estar a la altura de un otro, cuando realmente la única medida de superación o de comparación que debemos de tener en cuenta es la que tenemos con nosotros mismos. Vale, Antonio, ¿y entonces cómo critico a mi hijo o hija un comportamiento que no me ha gustado? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser describir de manera objetiva aquello que está ocurriendo. Y en segundo lugar, vamos a intentar transmitir qué es lo que esperamos de esa persona. Por ejemplo, oye Tania, me encantaría que recogieras un poco toda esta ropa del suelo porque es imposible caminar por tu cuarto, supone una verdadera dificultad. Y no hace falta que digas, vete a ver el cuarto de tu hermano y mira qué limpio lo tiene. Una vez que lo haya hecho, es importante que también le reconozcas ese esfuerzo. Oye, gracias hija por facilitar un poco el orden que tenemos en la casa. Por otro lado, tenemos las etiquetas que ponemos a nuestros menores y que normalmente suelen ser adjetivos calificativos negativos. Eres un desordenado o menuda irresponsable, o qué desobediente eres, estás hecho un mentiroso, eres muy caprichosa. Cuando nuestros hijos escuchan esto, pues se identifican con esa etiqueta y como consecuencia poco a poco se van terminando acorde a las mismas. Es decir, cuanto más hincapié hagamos con una etiqueta, más se van a comportar así. Si yo quiero que mi hijo o hija deje de mentir con los resultados académicos, por ejemplo, tengo que hacer todo lo contrario y en lugar de tacharlo de mentiroso, pues le tengo que decir, oye hijo, he visto un vídeo donde me han dicho que tengo que confiar más en ti y yo a partir de ahora verdaderamente creo que las mentiras han acabado en esta casa. Yo quiero confiar en ti. Si alguna vez me dices alguna, pues no pasa nada, pero dímelo. Y yo te prometo que voy a intentar reaccionar de otra manera. Es decir, traslada a tu hijo lo que estás esperando de él o de ella. Y algún día, porque esto tampoco va a ocurrir de la noche a la mañana, terminará comportándose conforme a la nueva etiqueta que le hemos puesto.
Otros dos puntos importantes que también influyen en ese desarrollo de una buena autoestima son por un lado el perfeccionismo y por otro lado las exigencias parentales. Como adulto ya sabemos que el perfeccionismo y la exigencia con uno mismo nos machacan completamente la autoestima. Hagamos lo que hagamos, nunca será suficiente y nunca estaremos satisfechos con nuestro trabajo. Siempre podemos encontrar algún defecto. Y aquí te pregunto a ti, como madre, como padre o como educador, ¿qué información tienen tus hijos o tu alumnado sobre su talento, sus capacidades o sus valores? Es decir, ¿qué mensaje les estás haciendo llegar? Normalmente las personas solemos darle más peso a la crítica y a los defectos que a los mensajes positivos y de refuerzo. Y especialmente es frustrante para un menor educarse en un ambiente en el que nada es suficientemente bueno, todo podría ser mejor y donde la crítica supera al reconocimiento y la valía. Es decir, nuestros hijos no van a desarrollar una buena autoestima si siempre les estamos recordando que no están a la altura que nosotros esperamos de ellos. ¿Y sabéis por qué? Bueno, pues porque cuando somos padres o docentes perfeccionistas y exigentes, esa altura es infinita e imposible de alcanzar. Y nuestros hijos tienen la sensación de que nunca serán suficientes a nuestros ojos. A ver si te suena esta situación. Llega tu hijo o hija a casa: mira mamá, he aprobado matemáticas y he sacado un 7 en el examen. A lo que tú le respondes: muy bien hijo, es una buena nota, pero si te hubieras esforzado un poquito más hubieras llegado al sobresaliente, que yo sé que tú eres capaz. A priori es evidente que esta madre quiere educar en valores como el esfuerzo y la perseverancia, para que en un próximo examen pues el niño se aplique un poquito más y obtenga una mejor calificación. Pero el mensaje que realmente le está llegando al niño es el de que una buena nota no es suficiente, porque podría haber sacado más. Y creedme que siempre se puede sacar más y siempre se puede hacer mejor. Pero para ti, como padre o como madre, ¿para qué quieres que saque más? Es importante que hagáis esta reflexión porque en este tipo de comentarios también estamos educando. Y es imperativo que sepáis que este modelo luego se va a trasladar a cuando tus hijos sean adultos, es decir, a cuando sean madres, a cuando tengan un trabajo. Cada vez va a resultarles más complicado diferenciar las líneas que separan un buen rendimiento de un rendimiento un poquito mejor, pero a costa de la pérdida de otras cosas que también aportan felicidad, como por ejemplo el tiempo de ocio, el tiempo en familia, el autocuidado o el mero descanso. Esto no quita que eduquemos a nuestros hijos en el esfuerzo, en la disciplina y en anteponer el deber antes que el placer, como por ejemplo pues hacer los deberes antes de coger la PlayStation. Pero si su rendimiento académico es bueno, no es necesario seguir presionando. En el momento en el que lleguen a bachillerato y necesiten un 10 para acceder a la carrera de medicina, pues entonces podemos sentarnos a hablar con ellos, ver qué necesitan, qué sacrificios tendrán que hacer, qué cosas tendrán que priorizar. Y en este caso, pues sí que podemos apoyar un poquito más en esa autoexigencia, pero solamente cuando tenga un significado y unas implicaciones detrás para ellos. Y como siempre, con sentido común y sin dejar la salud de lado. Por otro lado, no podemos olvidar la importancia de las relaciones de buen trato familiares. Una casa o un hogar es un lugar que asociamos con el descanso, con la calma, con la seguridad, por lo que un sitio donde te gritan o donde de vez en cuando te pegan un guantazo no es un entorno que fomente de manera adecuada el desarrollo de esta autoestima. A los niños y a los adolescentes nunca se les pega, porque cuando hacemos esto lo que estamos enseñando es que para tener la razón o para tener el poder nos tenemos que comportar de una manera violenta. Si las personas que me tienen que proteger y cuidar me están descalificando, me están pegando o me están humillando, ¿qué puedo esperar del resto de personas? Al final lo que ocurre es que estos niños y adolescentes normalizan este tipo de conductas y de formas de comunicación y eso después les lleva a reproducirlas de manera similar en casa y con el resto de su entorno cercano. Si gritas o pegas, haces sentir mal a la otra persona. Entonces, ¿por qué te iba a obedecer? Lo normal es que eso genere una situación de rabieta, de odio, de resentimiento y con ello también pues desaparece el sentimiento de pertenencia en la familia. El trato respetuoso además es algo recíproco y debe ser algo que no se pide ni se impone por la fuerza. El respeto es algo que los adultos nos ganamos en base a los valores con los que educamos, en base a la coherencia de esos valores con nuestras acciones del día a día o con la manera en la que les hacemos llegar aquello que necesitan a nuestros hijos. Por ello es tan importante respetar su forma de ser, sus ideas, sus ritmos. ¿Corremos el riesgo de que cometan más errores? Pues puede ser, pero cometer errores no tiene por qué ser necesariamente una experiencia traumática para nuestros hijos e hijas. Sin embargo, sí que sabemos el gran impacto negativo que supone humillar, gritar o educar desde un estilo relacional tan autoritario. Por lo que de ti depende poner en una balanza todas las ventajas que te ofrece esta nueva y diferente forma de educar.
El efecto Pigmalión se refiere a nuestra capacidad para ejercer influencia sobre otras personas, basándonos en la imagen o en la creencia que tenemos de esa otra persona. Es decir, que tus expectativas sobre alguien pueden influenciar la manera en que ese alguien se comporta. Y como ya sabemos, nuestras expectativas pueden ser tanto positivas como negativas, por lo que el efecto y los cambios que podemos potenciar en el otro pueden ser tanto para bien como para mal. La idea de este efecto Pigmalión es que identifiquemos cuáles son las fortalezas y las destrezas de tus hijos, de esos adolescentes, de ese alumnado, con el objetivo de reforzarlas de una manera explícita. Si ves que tu hijo o hija mantiene un trato de respeto con sus compañeros, pues le reforzamos. Oye hijo, cuánto me alegro de que cuides y trates también a tus amigos. Si identificas, por ejemplo, que tu adolescente recoge su ropa con relativa frecuencia, pues le reforzamos también. Oye, cuánto me alegro de que te responsabilices de mantener un mínimo orden en tu espacio personal. Si tu hijo o hija es muy cariñoso y siempre viene a darte besos y abrazos, le reforzamos también. Pero qué energía y qué fuerza me transmites cada vez que me das un abrazo de los tuyos. O si tu hijo de repente descubre que disfruta muchísimo con la repostería, le refuerzas también. Oye, cómo me gusta que nos prepares un postre nuevo cada semana. Entonces, vamos a detectar en nuestros hijos e hijas el talento que tienen y se lo vamos a comunicar de manera explícita. El talento lo vamos a ver sobre todo durante el juego, con sus preferencias, lo que ellos eligen, las actividades que les gustan, los temas de los que hablan, las cosas con las que pierden el tiempo, etc. Por lo que si estamos siempre fijándonos en si hoy han hecho la cama o en por qué no han recogido hoy su habitación, estaríamos constantemente poniendo el foco en la crítica y por tanto nos estaríamos perdiendo el talento. Si nos llevamos este concepto al ámbito de las relaciones familiares, te planteo la siguiente reflexión. ¿Dedicas tiempo a conocer cuando tus hijos han hecho algo bien o solamente estás ahí cuando tienes que corregir algo negativo o algún error? Este también es un ejercicio de atención muy interesante a entrenar como adulto, pues todos los niños tienen cosas positivas de las que realmente se podría beneficiar su autoestima. Pero si constantemente estamos buscando el error, va a ser muy difícil que veamos estas fortalezas de las que estamos hablando. Del mismo modo, también te pregunto, cuando identificas que tu hijo o hija está haciendo algo bien, ¿lo verbalizas? Porque esto también es importante. Tan importante es identificar lo positivo como comunicarlo abiertamente. Por ejemplo, oye, muchas gracias por haberme echado hoy un cable con la cena. La verdad que he llegado súper cansado del trabajo y me has ayudado un montón. Vamos a tratar de poner el foco en lo positivo y en verbalizar todas aquellas cosas buenas que también caracterizan a nuestros hijos e hijas. Porque cuando esperamos cosas positivas de la otra persona, aparte de que primero nos ayuda a verlas, también cambia nuestro foco de atención y por tanto es muchísimo más fácil encontrar lo positivo y hacer de ello un Pigmalión. Sabemos que practicar la gratitud incrementa el valor de las pequeñas cosas del día a día que a menudo suelen pasar desapercibidas. Es decir, el hacer consciente todas aquellas cosas buenas por las que nos sentimos agradecidos y afortunados en nuestra familia, y ya no solo nosotros mismos como adultos, sino también nuestros hijos e hijas. Está científicamente demostrado que nos hace sentir bienestar y que refuerza ese sentimiento de pertenencia familiar y el desarrollo de una autoestima más saludable. Para practicar la gratitud en familia existen multitud de estrategias, dinámicas, actividades que podemos ir haciendo en casa. Una de ellas es la elaboración de un diario de logros, donde nos podemos reunir toda la familia al final del día y compartir qué cosas de las que nos han ido ocurriendo a lo largo del día nos han hecho sentir bien o qué situaciones y momentos nos han generado de alguna manera bienestar. Por ejemplo, como adulto, pues hoy he preparado vuestros macarrones favoritos y me he muerto de amor cuando he visto vuestra cara de alegría. O como niño, puedes decir, pues hoy tenía una clase, he levantado la mano para preguntar una duda y el profesor me ha dicho que qué bien, ¿no? Tengamos de alguna manera una lista de agradecimientos con la que vamos a tratar de establecer una relación con características personales de cada miembro familiar. Por ejemplo, ¿qué dice de mí que me ponga contento al ver a mis hijos felices? Pues por ejemplo, que soy un padre implicado, que soy cuidadoso, que tengo en cuenta las preferencias de mis hijos. O ¿qué dice de tu hijo que hoy ha hecho una pregunta al profesor en clase? Pues probablemente que sea un niño valiente, un niño atrevido, un niño que presta atención y que muestra interés en clase. Todo este tipo de adjetivos calificativos también lo vamos a ir apuntando en esa agenda diaria. La idea es que el hecho de llevar un registro de todas aquellas cosas bonitas que pasan durante el día o aquellas por las que nos sentimos especialmente orgullosos también van a ir ayudando a mejorar el autoconcepto que tus hijos tienen de ellos mismos. Otra dinámica que puedes poner en práctica como padre o madre es el juego del observador infiltrado.
Este ejercicio consiste en ir tomando nota en secreto durante 2-3 días de todas aquellas cosas buenas que identificas que tus hijos van haciendo. Por ejemplo, un comentario, un abrazo que hayan dado a un familiar, que hayan ordenado su habitación, que sean responsables con los deberes, que no se hayan peleado con el hermano, que vayan a dormir a la hora prevista. La idea es que posteriormente compartas esta lista con tus hijos o adolescentes, que les digas, oye, esta semana he hecho de espía con vosotros y he ido apuntando un montón de cosas bonitas que habéis ido haciendo y mirad el pedazo de lista que me ha salido. O sea, es que me parece increíble que hayáis hecho todo esto. Seguramente tus hijos alucinen, ¿no? Porque no están acostumbrados a recibir este tipo de feedback. Si quieres conocer más dinámicas como esta, recuerda que rellenando nuestro formulario de inscripción a talleres online obtienes un acceso ilimitado durante 30 días a un cuaderno de trabajo complementario que hemos elaborado sobre este taller en concreto. Es un recurso 100% gratuito para vosotros, elaborado por nuestro equipo técnico. Contiene preguntas de reflexión, fichas resumen, conceptos clave, dinámicas y juegos para practicar en familia, así como algunas orientaciones y pautas para seguir potenciando esa autoestima de tu menor. Además, con tu inscripción también recibirás acceso a un foro familiar, donde puedes sacar a debate las ideas aquí expuestas e intercambiar también con otras familias pues experiencias, ¿no? Con otras madres, otros padres u otros cuidadores como tú. Todo es 100% gratuito y desde la comodidad de poder aplicar estos conocimientos a tu propio ritmo y desde casa. Bueno, familias, con esto finalizamos el taller. Espero que hayáis podido anotar los diferentes puntos que destacan en vuestra comunicación y aquellos elementos que os gustaría de alguna manera reforzar. Ser conscientes de nuestras formas de comunicación y de cómo expresamos ese afecto y esas críticas, además de ser un proceso de autoconocimiento importante, también nos capacita para tener un impacto aún más positivo en la vida de vuestros hijos e hijas o de vuestro alumnado, generando personas más autónomas, más capaces y más críticas con el entorno que les rodea. Te recuerdo que puedes hacer uso de la sección de comentarios aquí debajo si quieres aportar algo al taller o si te han quedado dudas sobre el contenido que hemos trabajado. Y por supuesto, recordar que si estáis empadronados en el municipio de Alcalá de Henares, en Madrid, también tenéis a vuestra disposición nuestro servicio de orientación familiar, que es público y 100% gratuito y donde trabajamos mano a mano con las familias para la mejora de las habilidades parentales. Tocamos la comunicación, el uso responsable de las TICs, las normas y los límites en casa, el autocuidado, la motivación académica, el fomento de la autonomía, la educación sexual y muchísimas otras temáticas más, todas bajo el enfoque de la parentalidad positiva. Encontrarás todos nuestros datos de contacto en nuestra página web y también os animo a que nos sigáis en redes sociales y en nuestro blog, donde además publicamos cápsulas educativas, ideas de ocio, herramientas y pautas para la crianza todas las semanas. Dicho esto, familias, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos talleres.